Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenido a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. Hola Noemi. Hola Davinia y buenas noches a todos. Estamos hoy acompañadas de la grandiosa Sarah Vivas, conocida por todos por ser la voz de Malcolm, Bart Simpson, Tom Baker de Oliver y Benji, Dexter, Kilkenny en South Park, bueno, muchísimos personajes. Bienvenida Sarah a Dóblame Mucho. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotros. Pues nosotras encantadas de que estés aquí. Pues sí, muchas gracias por haber accedido a hacer esta entrevista y bueno, en realidad te hemos invitado porque queremos conocerte un poquito más y para empezar queremos saber ¿por qué te dedicas al doblaje y no a otra cosa? Anda que no hay trabajo y tu padre te diría, chiquilla, te podría haber metido a administrativo, ¿no? O a hacer otras cosas. ¿Por qué te dedicas al doblaje? ¿Qué es lo que te picó ahí con esto? Pues mira, llegó un momento que no sabía qué hacer, estaba estudiando y ya no sabía qué iba a ser de mi vida y ahora que mencionas a mi padre, precisamente fue por mi padre por el que me metí en doblaje, porque mi padre trabajaba en los estudios EXA, que bueno, son los estudios míticos de toda la vida de doblaje, y él estaba en el departamento de administración, bueno, era el que tenía el contacto con los clientes y que llevaba trabajo al estudio y tal, y entonces yo fui haciendo cositas ahí en el estudio, ayudando en producción, colocando guiones, me bajaba también a la cadena a poner pegatinas a los vídeos y cosas así, hasta hice un poquito de montaje, y entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención el mundo del doblaje. Además siempre he tenido muy buen oído, o sea, yo oía a un actor y enseguida sabía qué voz era, ¿no? Y entonces, aunque no sabía exactamente a lo mejor su nombre, era mi padre el que me decía, mira, este es fulanito, este es Manolo Cano, o este es Rogelio, o tal. Y entonces así fui conociendo a muchos actores y llegó un momento que, aunque yo me metía muchas veces cuando tenían doblaje en alguna de las salas, unas salas enormes que había entonces en EXA, me gustaba ver a los maestros, claro, pues dije, esto es lo que a mí me gusta, porque es verdad que yo de pequeñita jugaba mucho con los guiñoles, me gustaba poner vocecitas y me ponía los guiñoles en los dedos y bueno, pues hacía tonterías, lo típico, que cambias voces y esas cosas, ¿no? Pero nunca me había planteado el que yo me dedicara al doblaje y fue mi padre el que me animó, que entonces estaba solamente en la escuela de Salvador Arias, fue el que me dijo, oye, pues si a ti te gusta esto, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no haces el curso de doblaje con Salvador? Esto fue en el año 84. Y dije, oye, pues mira, sí, lo voy a intentar. Lo que pasa es que yo era muy cortada, ya me he soltado un poquillo, pero era muy cortada, muy tímida, y a mí el hecho de ir ahí a una escuela no sé, me daba como un poco de corte, ¿no? De hecho, las primeras sesiones que teníamos en la escuela, Salvador siempre me decía,
habla un poquito más alto, y decía, no sé, que todavía no he hablado, porque me daba mucha vergüenza delante de otros compañeros que estaban en la escuela como yo, el ponerme a doblar, ¿no? Claro. Pero sí, me animé y dije, venga, pues voy a hacer el curso. Lo hice en el año 84, teníamos el curso de doblaje de lo que era sincronización, aprendimos con la serie de Dinastía, nos ponían takes de la serie de Dinastía, y ahí, claro, cuando tú vas a la escuela haces de todo. Lo mismo doblabas a Linda Evans, que doblabas a Joan Collins, o salía uno de los niños y doblabas a uno de los niños. Que curiosamente luego, cuando llegó la serie Dinastía, luego yo doblé a uno de los niños, ya trabajando. Claro, conseguiste trabajar en la misma serie con la que habías empezado a aprender. Y por eso me llamó mucho la atención. Digo, anda, mira, con la serie que he aprendido y al final acabo doblando a uno de los niños. Y nada, muy bien. El curso, pues unos meses, no me acuerdo, como 9 meses, una cosa así, que teníamos aparte de doblaje, luego teníamos también declamación, nos sacaban ahí a recitar poesías y tal. Y nada, y según salí, pues ya me dijeron, bueno, pues ahora ya vas haciendo pruebas en los estudios, y así empecé. En el año 85 hice mi primera convocatoria, en mayo del 85, estudios Cinesón, en una serie que se llamaba La Pequeña Memole, y yo hacía como una visita del bosque, no me acuerdo, la verdad. Mi primera convocatoria, o sea que la verdad que fue salir de la escuela, empecé a hacer pruebas con directores, más o menos apuntaban qué registro podías hacer. Yo en este caso pues eran niños, niñas y jovencitas, y nada, hasta ahora, 37 años después. Bueno, pues como nos has dicho, has estudiado con Salvador Arias y que ha sido tu mentor, y bueno, y el de muchos, porque en otras entrevistas es muy nombrado, y bueno, y Carlos Revilla pues también fue muy importante para ti. ¿Qué destacarías de cada uno, o qué te aportaron cada uno en su línea? Hombre, pues el primero Salvador Arias, claro, porque fue mi profesor, fue mi mentor. Entonces no había más escuelas de doblaje. Ahora es verdad que han proliferado mucho y hay muchas escuelas, pero entonces es que era la de Salvador sí o sí. Y fue mi maestro, claro, porque fue el que primero te anima a que si de verdad te gusta esta profesión, pues vayas a por ello. Tus ganas, que vayas a por ello. Y luego que fue muy buen maestro, muy buen profesor, la verdad. Tuve un trato estupendo con él. Él siempre fue muy correcto conmigo y le tengo mucho cariño de siempre. Y luego Carlos Revilla, pues que os voy a contar. Para mí Carlos Revilla fue, bueno, aunque le conocí antes de Los Simpson, porque habíamos trabajado antes en cositas, pero donde tuvimos más roce, lógicamente fue en Los Simpson. Para mí, el hecho de que se acordara de mí para hacer la prueba para mi Bartito, ya era un lujo, ¿no? Porque una serie así, que cuando llegó es verdad que no sabíamos el éxito que estaba teniendo en Estados Unidos, pensábamos que era, bueno, una serie más de dibujos animados, pero para mí fue, bueno, muy emocionante. Es verdad que cuando te llaman para hacer una prueba no sabes si luego te van a llamar, pero me hizo mucha ilusión, porque además yo fui a hacer esa prueba estando un poco afónica. Pocas veces me he quedado afónica, pero ese día sí, iba un poco, no afónica del todo, pero iba un poco tocada. Entonces, me dio pena, porque a mí me molaba la serie y pensé, no me van a coger, porque como estoy un poco tocada, pues no me van a coger. Y sí me cogieron. Quizás fue esa relajación la que te favoreció, ¿no? Sí, también muchas veces los nervios juegan malas pasadas y... Sí. Y nada, y entonces con Carlos pues fue una alegría inmensa. Primero eso, que se acordara de mí para probar para el papel. Lógicamente probaron más compañeras, y luego nos cogieron a los 4 que probamos desde el principio entonces los estudios Abaira. Pero bueno, un trato con él maravilloso, era un cachondo mental impresionante. Te hacía la sala muy amena,
nos encantaba que cuando terminábamos de grabar el capítulo nos sentábamos en una de las salas y nos quedábamos a ver el capítulo. Claro, eso hoy en día no se hace. Qué buena experiencia esa. Una gozada, o sea, terminar de grabar el capítulo y decir, venga, ¿lo vemos? Pues venga, vamos a verlo. Y era maravilloso. Y luego se reía mucho, el técnico tenía que quitar cada 2x3 las risas de Carlos, porque cuando le hacía algo gracia, sobre todo en las secuencias de Lisa y Bart, siempre soltaba la típica risa y siempre se reía, y entonces el técnico borrar sus risas, ¿no? Se veía que le gustaba, mira que ha hecho cosas Carlos, pero esta serie le gustaba mucho tanto dirigirla como luego su personaje Homer, que es de y se veía que disfrutaba mucho con la serie y con todos los compañeros, porque es que todos su momento, es que cada uno tiene su encanto, su gracia, su... Claro, y aparte que nosotros los de la familia solamente hacemos a la familia, pero luego muchos compañeros hacen varias voces, porque claro. Si llamas a todo el pueblo de Springfield y tienes que llamar a todos para cada personaje, no habría presupuesto, ¿no? Los compañeros hacen 3, 4 y 5 voces, y es que están todos maravillosos. Sí. Y eso, eso es todo obra de Carlos Revilla. Hizo un reparto su día. Un reparto de voces muy, muy bien elegido, con mucho detalle. Sí. Y le tenemos allá donde esté, nos acordamos mucho de él, la verdad. Sí, lo veo. Además, se notó la pasión y el amor que le teníais todos cuando subisteis en los premios, cuando os vimos. Sí. Le echamos mucho de menos. Sara, tú misma lo has dicho, que tu primer papel fue en la pequeña Memole, que hiciste la princesa del bosque. Has puesto voz a muchísimos personajes. Bart Simpson es por el que más te conocemos todos, por la longevidad de la propia serie, ¿no? Pero yo tengo una duda, y es porque, claro, luego los personajes, una cosa es hablar, una cosa es interpretarlo y otra cosa es cantar. ¿Qué tal llevas lo de cantar con tu personaje? Fatal. Fatal. Yo siempre lo digo, yo no sé cantar, me encantaría saber cantar. Es curioso porque cuando me llaman para hacer alguna canción de los Simpsons o de lo que sea, yo me quedo con ello. O sea, yo creo que tengo oído, porque yo me quedo con ello, pero luego a la hora de hacerlo, desastre. O sea, pero el resultado es bueno. Sí. Bueno, el resultado es bueno porque yo muchas veces digo, bueno, que quede gracioso, ¿no? Entonces, con eso muchas veces vale. Y porque luego el director musical que haya en ese momento, que hay varios, pues también tienen mucha paciencia, saben que tú no sabes cantar y entonces, bueno, pues le dedican más tiempo, están más tiempo contigo, te hacen incluso una guía, quiero decir que tienen mucha paciencia. Pero yo no sé cantar. O sea, yo me acuerdo que fue la primera canción, yo creo, así larga que hice fue en un capítulo de Dexter, del laboratorio de Dexter, que era todo cantado y fue, ocho, cómo lo pasé. O sea, lo pasé fatal. Luego me hizo gracia oírlo porque dije, pues mira, ha quedado gracioso, que es lo que yo decía. Pero claro, evidentemente, bien cantado no está, porque yo no sé cantar. Entonces, por eso hay veces que cogen directamente a cantantes para que, depende del proyecto, pues para que lo hagan cantantes, claro. Porque hay muchas compañeras, muchos compañeros que, oye, pues saben cantar y lo hacen divinamente. Pero yo, no en mi caso. ya me gustaría, pero no. Pero te defiendes bien. De momento, como espectadores... De aquella manera. Y además, como nos dicen, hay que hacer de todo, ¿no? Entonces, si te dicen canta, cantas. Sí, claro. O sea, mira, en la serie de los Twinnies que hacíamos, éramos 4 compis y claro, ahí sí que cantaban. O sea, en todos los capítulos cantaban muchísimas canciones. Y bueno, aparte de que yo me sentía un poco arropada porque éramos 4, yo siempre decía, bueno, yo me pongo un poquito más atrás y que se me oiga menos. Pero claro, cuando estaban los solos no había tu tía, o sea, tenías que hacerlo sí o sí. Bueno, y volviendo a lo que decías también de cuando se grababa juntos, ¿no? Que ahora entre la pandemia y que, bueno, la agilidad que se coge grabando en cada pista por separado,
¿Qué es lo que echas de menos de doblar con los compañeros? ¿O qué ventajas tienen doblar de una forma u otra? ¿Qué le ves convenientes y qué no? A ver, ahora se trabaja así, lógicamente, por banda. Es mejor para todos, empezando por el actor, pues lógicamente antes cuando grabábamos todos juntos, pues estabas toda una mañana para hacer el trabajo o toda una tarde. Sí. Y ahora al ir en banda, pues es más cómodo para el actor porque sabe que de 8 a 10 está en un sitio y luego a lo mejor a partir de las 11 puede ir a otro lado. O sea que eso es ventajoso. Lo que pasa que a mí me parece muy frío. Yo siempre lo he dicho, siempre lo diré. No me gusta doblar en banda. No me gusta porque es que no tienes al compañero al lado. Hay veces que sí te pasan las referencias y ya está hecho del otro compañero, pero otras veces a lo mejor empiezas tú la película, claro, no tienes ninguna referencia y me parece mucho más frío. Es verdad que luego no se nota. Las cosas que yo he visto, la verdad que luego no se nota. Pero el estar todos juntos y además las risas que nos echábamos, porque claro, se equivocaba uno o se equivocaba el otro, es que no tiene nada que ver. Ahora vas tú, haces tu trabajo en banda y ya está, no sabes ni de qué va el capítulo. Sí, el director a lo mejor te cuenta un poco por encima, pues en el tuyo le pasa esto en este capítulo y tal. Bueno, pues sí, vale, pero a mí me parece mucho más frío, la verdad. Porque los Simpsons también se graban en banda, ¿no? Ya no se graba, no habéis vuelto a grabar algunas escenas juntos. Que va, nada, ya cada uno en banda. Entonces es lo que te digo, que luego hay cosas que, bueno, da un poco igual, pero hay series donde es que se nota cuando se graban juntos. Yo veo que hay mucha más unión, ¿no? Más química. Claro, y entonces es más natural, claro. Si no está pisando casi al otro, es mucho más natural que hacerlo en banda. Entonces, para mí esos son unos cortecillos que luego sí se nota. Hay que adaptarse y no queda otra. Sí. No queda otra. Sí. Pero bueno, tú, Sara, eres una persona que haces de todo dentro del mundo del doblaje. Incluso en el año 2015 te aventuraste como directora. Te lanzaste ahí. No sé si a lo loco o no a lo loco. Pero bueno, has dirigido por 13 razones, que es una serie que a mí personalmente me moló. Quizá... Y a mí también, sí. Sí. Un poco fuerte, la verdad, porque la recuerdo muy fuerte. Pero sí quiero saber, como directora, ¿no? ¿Cómo te sientes dirigiendo? Porque al final son tus propios compañeros, porque tú igualmente eres actriz, aunque también hagas de directora. Entonces, cuando tú empezaste, pues ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste aceptada? ¿Te sentiste arropada por los compañeros? Cuéntanos un poquito tu experiencia. Pues la verdad que muy bien, que muy bien. Empecé, como has dicho, en el 2015, empecé con una serie que se llamaba Bing, que era para Clan, para niños. ¡Ay, el conejito! La del conejito, conejito. Sí, tengo platos y el muñeco, sí. En casa le queremos mucho. Con esta serie en el 2015 y, a ver, esa serie había que hacerlo con niños. Entonces, pues claro, el trabajo es mucho más duro, empezando por los peques, porque claro, venían del colegio, venían ya cansados, los tenías que meter en una sala 2 horas. Yo me sentía un poco cruela de Bill, porque claro, el trabajo había que sacarlo adelante. Entonces, es muy duro trabajar con niños. ¿Eran muy pequeños? Perdona, ¿eran muy pequeños? Eran, a ver, el que doblaba Bing en su día me parece que tenía como 10 añitos. Pero la que doblaba Sula era más chiquitita, estaba mediadita perdida y sí, era muy chiquitita. Y claro, es muy difícil porque, a ver, son niños. Es que claro, a mí me parece muy mal que los niños hagan doblaje en el sentido de que pienso que son niños y que lo que tienen que hacer es jugar, divertirse, ver la tele un ratito, hacer sus deberes, cenar y a la cama. Pero meterlos en una sala, además según salen del colegio, meterlos en una sala 2 horas o 2 horas y media que estábamos
y que luego no se terminaba el trabajo, lógicamente. O sea, en producción te metían una ristra de takes para hacer, pero era imposible. Pues porque tienes que hacer más pausas con los niños. Yo me salía a jugar con los niños a las canicas. Claro. De la sala. Sí. Entretener un poquito y que se evadieran un poco y hacer. Se relajaran y... Que lógicamente no haces con los adultos. Puedes hacer una pausa para tomar un café o para fumarte un cigarrillo, pero con los niños había que hacer pausas continuamente. Pero vamos, salvo esa serie, que bueno, que para ser la primera fue un poquito marronazo por el tema de lo de los niños, muy cansado, principalmente por ellos. Luego la experiencia hasta ahora, la verdad que muy buena, porque es un trabajo muy bonito. Si te dejan hacer las cosas bien, con tiempo, como yo siempre digo, y porque es que ahora el problema es que todo lo quieren para ayer, es un trabajo muy bonito, la adaptación es muy bonita. Tienes que tener una traducción muy buena, eso es muy importante, porque si no hay veces que dices, bueno, no sé de qué va esto, el traductor o la traductora me pone aquí cosas que no entiendo nada, pero si tienes un buen traductor o una buena traductora, tú te preocupas en llevar tu trabajo bien hecho, en hacer el trabajo que corresponde en casa, la verdad que es un trabajo muy bonito. Muy bonito. Yo estoy muy contenta, la verdad. Y yo ahora, más que convocatorias, lo que más hago ahora son direcciones. Poquitas, tampoco es que no estoy todos los días, mañana y tarde, ni mucho menos en los estudios dirigiendo. Pero bueno, cuando me dan las cosas con tiempo, que yo puedo dedicarle el tiempo que creo que necesita, tener tiempo para hacer un buen reparto, el reparto que tú quieres, siempre que no te mangoneen y no te dejen poner a la gente que tú quieres, que tú piensas que puede ir a ese actor, porque esa es otra, lo de los repartos. Ahora podemos hablar de eso también. Se están haciendo unas cosas ahora increíbles, pues porque ahora de repente si hay un actor negro, ahora pretenden que lo doble un actor negro. Si, por ejemplo, la actriz que está en pantalla tiene 35 años, tú tienes 52, pero tienes la voz para hacer a esa persona, a esa actriz, te la quitan automáticamente. Porque ahora lo único que se mira es el DNI. ¿Sabes? O sea, da lo mismo que yo tenga 50 y tantos años, pero si yo tengo la voz para doblar a esa chica, o incluso a un niño, o a quien sea, lo primero que miran, es que Sara Vivas ya tiene 56 años. No puede ser. Entonces son cosas tan absurdas que yo no sé de dónde viene, pero si viene, me imagino que de Estados Unidos, como siempre viene todo lo malo de allí, pues me parece absurdo. O sea, o de políticas que se supone que son nuevas y como ahora el doblaje ya no solamente está detrás de la cámara, porque antes se hablaba menos del doblaje, ahora se habla más. Entonces, a lo mejor, pues prefieren tener a una Sara Carbonero, aunque lo haga mal, delante de una película, que a lo mejor otra persona que realmente lo hace bien. Lo de los famosos ya es otra cosa, o sea que ya, bueno, sabemos que seguirá estando y seguirá así y bueno, ya está, ¿no? Pero no, o sea, es que aquí te traen a gente normal, a actores de doblaje, pero que tienen que ser negros. Es que es absurdo. Es absurdo. Sí, porque final... entonces por esa regla de 3 solamente los blancos doblarían a blancos. Y los asiáticos a los asiáticos y los... y así. Claro. Entonces es que ya llega un momento que bueno, que si entonces luego llega el papel de una prostituta, ¿qué vas a hacer? ¿Solamente llamar a prostitutas para doblarlo? En Los Simpson ya lo querían hacer, que el Dr. Hibbert y los que salieran negros, Lenny y no sé cuál más negro sale ahora en Los Simpson, pero vamos, ya querían hacerlo, que lo doblaran negros. Lo que pasa es que de momento, gracias a Dios, pues no se está haciendo, pero es que me parece, no sé... Hombre, a mí me parece que lo que están haciendo con eso es denigrar la profesión, o sea, la profesionalidad tuya como actor, porque si lo que tú eres es actor, tú tienes que tener la capacidad de convertirte en un niño, en un drogadicto, Entonces, en realidad lo que están haciendo es diciéndote que lo haces mal, o sea, denigrando tu calidad profesional.
No, y además es que es eso, va a llegar un momento que entonces ya te van a empezar a hacer preguntas cuando te convoquen, incluso a lo mejor ya cosas íntimas de cada uno. Es que yo ¿sabes? creo que eso incluso viola la protección de datos, porque hay datos, como por ejemplo, si uno es homosexual, o sea, eso es un dato... ¿Va a poder doblar a homosexuales? Claro. ¿Ya no va a poder hacer un hetero? ¿O al contrario? No sé, es que es muy absurdo. Yo creo que eso roza un poco, pues eso, con la protección de datos, por ejemplo, con la sexualidad. Son datos muy sensibles y eso tú no puedes, igual que en una entrevista de trabajo, no puedes preguntar si tienes pareja, si quieres tener hijos, si tienes... Claro. Eso no tiene nada que ver con tu profesionalidad. Entonces yo creo que eso roza un poco la ilegalidad. Y aparte, que es la voz, no es la imagen. Entiendo que quieran buscar otras imágenes, con lo cual cualquiera puede optar a ese papel. Y lo bueno que tiene esta profesión es que te da igual sexo, raza o religión, que tú estás detrás dando la voz a un personaje independientemente de cómo seas. Nadie te está juzgando. Entonces eso es lo bonito. Claro, pero bueno, no sé. A ver qué pasa con esto. Bueno, yo la última preguntita, así rápidamente, que nos entra curiosidad, que bueno, te conocemos principalmente, hemos hablado de personajes de animación, lo que más. Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Animación o imagen real? A ver, a mí me gusta más animación, porque da mucho más juego a la hora de doblar. Da mucho más juego doblar un personaje de dibujos animados que, quieras o no, lo creas tú, que tener a una actriz o a un actor en pantalla que sí, tienes la referencia, claro, de lo que ha hecho ese actor y tienes que imitarlo. Pero para mí, aparte de que siempre me han gustado mucho los dibujos, yo me lo paso mucho mejor con los dibujos animados. O sea, me lo paso bomba. Si los dibujos tienen gracia, porque claro, luego hay dibujos que bueno, en fin, a ver, los japoneses pues es una boca que se abre y se cierra y ya está. Es una boca buzón que llamo yo, que no tiene ninguna gracia. Pero luego hay series, por ejemplo El Laboratorio de Dexter, que a mí me parece maravillosa, buenísima. Los Simpson, incluso Titef. Yo con Titef me lo he pasado bomba. Con Campeones, dentro de que era una serie japonesa y que era de ese rollo de abrir y cerrar la boca, pero bueno, lo pasamos bien, pero por el conjunto, ¿no? Porque éramos muchos, fue de las primeras series que doblábamos de dibujos animados junto con Los Osos Amorosos y lo pasábamos muy bien. Pero si yo donde esté la animación, es que a mí me divierte mucho. Si luego encima te dan un personaje, pues eso, como Bart, como Los Simpson, donde tiene juego, donde tienes que dar tu pues parte más gamberra. Claro, poner todo lo que puedas en ese momento y lo que sepas, pues te lo pasas bomba. Yo con la de Empollones y Monstruos, pues con mi muñeco me lo pasaba. Ay, me acuerdo ya también de esa serie, sí. Sí, era una serie muy buena también. Sí. Buena, sí. O sea, que yo la animación. Bueno, Sara, pues se nos acaba el tiempo. Bueno, hasta aquí pues la entrevista. Estamos muy agradecidas de que hayas venido a nuestro saloncito personal. Espero que te hayas sentido a gusto. Muy a gusto. Y nada, bueno, esperamos en futuras ocasiones poder volver a hablar contigo. Encantada, muchísimas gracias a vosotras y nada, y que vaya muy bien el programa y todo, que os vaya genial. Gracias, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Besitos. Y hasta aquí el programa de hoy. Pero no te vayas, Sara. Tenemos un mensaje para ti. Sorpresa, Sarita. Soy Alexito Saudinos, tu compi. Que mira, estoy sin voz porque estoy que no terminamos de salir de los catarros, etcétera, etcétera. Nada, solo quería decirte que te quiero mucho, Sarita, que llevamos toda una vida juntos trabajando, unos cuantos compañeros, pero muy poquitos tan grandes y tan geniales como tú, Sarita, y tan icónicos. Y nada, solo quería decirte eso, que te quiero mucho, que disfrutes de la entrevista con estas grandes personas también que están ahí. Y os mando un beso para todos y bueno, nada, solo quería eso, trasladaros mi cariño.
Un besito y me voy a ajustar, que estoy con un musical que es un pollo de la hostia. Venga, un besito. Chao. ¿Cómo se nota que sois una gran familia? Gracias, Alex. ¿Y a vosotros qué os digo? Pues que no olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de Onda Terral, Noemigomita123, Davinia.voz y Dóblame Mucho. Nos oímos la semana que viene en Suena de Cine. ¡Adiós! Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast.